Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Como dice el título, ¿verdad? Suma y resta de radicales. Esto se puede trabajar, se trabaja como cuando estábamos en álgebra sin radicales, ¿verdad? Como por ejemplo 7x al cuadrado y, ¿ok? Y te decían suma x al cuadrado y, ¿ok? En realidad aquí tenemos dos términos. Esto es un igual, aunque no parezca. ¿Ok? Esto es igual. Si te fijas, lo que tenemos aquí es términos semejantes. Lo único que es diferente son los coeficientes. Aquí tenemos 7 y aquí tenemos un 1. ¿Me sigue? Por lo tanto, la suma de estas dos términos sería 8, porque 7 más 1 es 8, x al cuadrado y. ¿Por qué? Porque son términos semejantes y lo único que hemos hecho es sumar los coeficientes. ¿Ok? Con los radicales, ¿ok? Es similar. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo para que tú veas que es similar. Por ejemplo, si tenemos, es importante que te diga que actúan, los radicales actúan como factor común. Lo único diferente son los coeficientes que son los que se van a sumar o restar. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos en el primer ejemplo 2 raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Más 4 raíz cuadrada de 5. Los radicales están actuando como factor común, por lo tanto el factor común se queda. Y lo único que voy a hacer es sumar los coeficientes. 2 más 4, 6. Y se queda el radical con la raíz cuadrada de 5. ¿Ok? Si por ejemplo tenemos un ejercicio, tenemos 7 radical raíz cuadrada de 5 menos 3 raíz cuadrada de 5. Si te fijas, hay la raíz cuadrada de 5 sería el factor común y 7 menos 3, 4. Se restan los coeficientes y se queda, a ver que me llegó un mensajito. Me dice que la batería está, pues nada, la conectamos. Y la raíz cuadrada se queda igual. O sea, esta es la solución de cada uno de los dos ejemplos. ¿Ok? Hemos empezado con lo más sencillito. ¿Ok? También te pueden pedir que simplifiques ¿verdad? Una expresión donde haya radicales. Pues vamos a ver unos ejemplos, como 4 o 5 ejemplos. Bueno, aquí lo que nos piden es, dice, simplifica la expresión y combinando los radicales. Ok, pues no hay ningún problema. Vamos a resolverlo. Lo primero que vamos a hacer, déjame tomar un poquito de café, es combinar, es agrupar los términos semejantes. Ok, para agrupar los términos semejantes, ok, vamos a ver cuántos términos semejantes hay aquí. Pues mira, aquí tenemos raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 3. Lo único que cambia son los signos. Este es diferente.
¿Ok? Pues vamos a reagrupar. Tenemos 5 raíz cuadrada de 3 menos 2 raíz cuadrada de 3 más 4 raíz cuadrada de 10. ¿Ok? Resolvemos esta recta. 5 menos 2 es 3 raíz cuadrada de 3 más 4 raíz cuadrada de 10. Si te fijas, o sea, nos dijeron simplifica, ya tú simplificaste. Por lo tanto, ya hemos resuelto. Esa es la contestación. ¿Ok? Y nos piden que simplifiquemos. Lo primero que tenemos que hacer es agrupar los términos semejantes. ¿Ok? Vamos a bajar el igual acá y vamos a empezar con de izquierda a derecha. ¿Ok? Aquí tenemos raíz cuadrada de 7, aquí hay otra raíz cuadrada de 7, por lo tanto esos dos términos los voy a agrupar. ¿Ok? Y dice que es más 6 porque el signo que está aquí es más. Entonces 6 raíz cuadrada de 7 y voy entonces a poner el 3y. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta raíz cuadrada es de 5 y esta es de 5, pero el coeficiente de aquí es 1. Por lo tanto voy a poner más 3y raíz cuadrada de 5 más y raíz cuadrada de 5. ¿Ok? Y ahora vamos a trabajar con cada uno de los radicales. Me explico. Abro un paréntesis. ¿Por qué? Porque el coeficiente de esta primera raíz cuadrada de 7 es 2x. Yo bajo el 2x. Y el coeficiente de esta raíz cuadrada de 7 no tiene letra. Por lo tanto, bajo el signo y el coeficiente y cierro el paréntesis. Y como dijimos ahorita, actúa en la raíz cuadrada de 7 como factor común, ¿verdad? En la explicación anterior te lo dije, ¿cierto? Y bajamos el positivo y aquí tenemos 3y y aquí una sola y. Por lo tanto, voy a separar 3y. Aquí, ahora sí. Más y. Cerramos paréntesis, ¿ok? Y raíz cuadrada de 5. Entonces ahora vamos a simplificar qué es lo que nos dijeron que hiciéramos. Nosotros bajamos este paréntesis completo, porque no lo podemos trabajar. 2x más 6, raíz cuadrada de 7, cerramos nuestro paréntesis, más, y ahora sí trabajamos con este paréntesis. 3y más una y, no tenemos entonces ahora que poner paréntesis porque ya estamos resolviendo. ¿Ok? Esto sería 4y. ¿4y qué? Raíz de 5. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Esta es la respuesta. Esto es un 5. ¿Ok? Por lo tanto, es bien sencillo. Lo único que tienes que recordar es cómo agrupar y ver qué es semejante a qué. ¿Ok? Que cada término sea semejante de acuerdo a cómo actúa la raíz que tengas que trabajar. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo más. Pues mira, el primer paso es que tenemos que encontrar qué número multiplicado por otro número da 8. Entonces bajamos el 3 y el 8 se puede reescribir como 4 por 2, porque 4 por 2 es 8. ¿Ok? Pero de esta forma hemos conseguido que uno de los radicandos que están dentro de la raíz cuadrada tenga una raíz cuadrada perfecta. ¿Ok? Entonces, menos
2. ¿Qué número multiplicado por otro número da 50? Eso es lo que tienes que buscar. Pues 25 por 2, ¿verdad? 25 por 2. ¿Por qué? Porque 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿ok? Más 3 raíz cuadrada de 32. De 32. ¿Y qué dos números multiplicados dan 32? ¿Ok? Pues mira, podemos multiplicar 16 por 2. 16 por 2. Y ahora ya tenemos raíces cuadradas perfectas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos, los radicandos que están adentro se pueden simplificar. ¿Ok? De tal forma que vamos a ver que la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Ok? Lo ponemos afuera y nos queda dentro del radical la raíz cuadrada de 2. Que no la podemos resolver porque la raíz cuadrada de 2 no tiene una solución perfecta, da decimal, por lo tanto no nos interesa. Pero hemos simplificado esta primera, ¿verdad?, expresión, término. Entonces, este 2 lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por la raíz cuadrada de 25, que es 5, y se va a quedar raíz cuadrada de 2, más, yo creo que ya te estás dando cuenta de cómo se resuelve esto, y la raíz cuadrada de 16 es 4, por lo tanto 3 por 4, raíz cuadrada de 2. No hemos terminado, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar los coeficientes que están frente al radical. Y estamos hablando de 6 raíz cuadrada de 2 menos 5 por 2, 10 raíz cuadrada de 2 y 3 por 4, 12 raíz cuadrada de 2. Y ahora sí, ya tenemos una simplificación más concreta. ¿Ok? Solo nos queda dos pasos, que es agrupar en un paréntesis 6 menos 10 más 12, raíz cuadrada de 2, que es el factor común. Mira, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. En cada término tenemos el mismo factor, raíz cuadrada de 2. Y el último paso es resolver el paréntesis. El paréntesis, estamos hablando de solución 8, ¿verdad? Aquí sobran 2, 10, negativo 10 más 12 es positivo 2, más 6 es 8, raíz cuadrada de 2. Y esta es la simplificación máxima que de esta expresión que está aquí, de la original. ¿Ok? Vamos a ver un último ejemplo. Te dije que este era el último, no. Vamos a ver uno último que es un poquito más complicadito, pero la respuesta que nos piden, que es simplificar los radicales, la expresión de radicales. Por lo tanto, vamos al segundo paso. El segundo paso va a ser descomponer cada uno de los radicales. Vamos al primero. El primero sería 4x al cuadrado por 3x. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Porque 3 por 4 es 12 y x al cuadrado por x es x al cubo. Por lo tanto, seguimos. Vamos al segundo radical. Y el segundo radical va a ser radical, ¿verdad? Me disculpa las líneas que están medio curvas, pero aquí lo que interesa es aprender cómo se hace. Sería 9. ¿Por qué? Porque 9 por 5, ¿qué es? 45. Pues 9y al cuadrado por 5, que es lo mismo que 45. ¿Ok? Más 3x,
que la ponemos afuera por el radical, que el radical es 75, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo podemos decir 75 con otros números? Pues 25 por 3. Pues claro, tenemos 25 por 3x, ¿ok? Por 3x. Y ahora tenemos el y el radical, la raíz cuadrada de 20. ¿Y cómo podemos decir esto? Pues decimos, la y se queda fuera y el radical, ¿qué va a ser? Pues 4 por 5, que es 20. 4 por 5, 20. Aquí dice lo mismo que en la original, pero lo hemos descompuesto en raíces cuadradas perfectas. ¿Ok? Vamos al tercer, este es la original, ¿ok? Esta es la original, la expresión original, y aquí hemos trabajado con cada uno de los radicales, ¿ok? Y ahora vamos a buscar cada una de las raíces cuadradas, ¿ok? La raíz cuadrada de 4x al cuadrado, pues va a ser 2x, ¿ok? 2x por raíz cuadrada de 3x, ¿ok? Y ahora, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9y al cuadrado? Exactamente, 3y menos 3y, raíz cuadrada ¿de qué? Claro, de este 5, 5, más 15x, más 15x y raíz cuadrada de 3x menos, uy, ese menos no me gusta, parece un gancho en vez de un menos, estamos hablando de 2y, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada de 4 es 2, menos 2y, raíz cuadrada de 5. Entonces seguimos simplificando, ¿ok? Seguimos simplificando. Y ahora vamos a juntar los términos semejantes y vamos a trabajar con ellos. Tenemos 2x, raíz cuadrada de 3x, que es el primer término, y el segundo término, mira que son semejantes, ¿ok? Más 15x, raíz cuadrada de 3x, ¿ok? Y entonces ahora ponemos esta que está aquí, menos 3y raíz cuadrada de 5, y por último, menos esta que está acá, que es término semejante con la raíz cuadrada de 5. Y por último, ¿verdad? Sumamos términos semejantes, que en este caso, pues, sabes que va a ser los coeficientes. 2x más 15x son 17x, raíz cuadrada de 3x, que son los factores. Entonces, menos 5y, menos 3y más menos 2y es menos 5y, raíz cuadrada de 5. Y esta es la simplificación que nos pidieron. Nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.